Compañeros, tutor Freddy, cordial saludo. Bueno, este es el video de sustentación de la práctica. Me tocó el video de sustentación del estudiante 5, comprobación de puertas lógicas. Mi nombre, Mauricio Escobar, y este es mi documento. Presento. Bueno, entonces vamos a ir, me tocó la sustentación de las compuertas lógicas. Vamos a ir al documento de las... Bueno, en esta actividad vamos a ver varias compuertas. Se van a trabajar con la parte de las compuertas AND, OR, NOT y bueno, y en este caso la NAND. Primero pues lo que vamos a mirar rápidamente son las tablas de salida de estas compuertas. Entonces tenemos que para la NAND, entonces tenemos que para que cuando son las dos están en 1, la compuerta de salida o la salida es 0. En el caso de la NOR, la negación de OR, la única manera que tiene una salida en 1 es cuando las dos están en 0, el resto quedan en 0, las salidas son 0. Para la AND, entonces vemos que para la única salida para que sea 1 es cuando las dos son 1, el resto son 0. Y para la tabla OR, vemos que para que la salida sea 0, las dos tienen que ser 0. El resto pues serían 1. Entonces aquí vamos a trabajar con los circuitos, con los circuitos, entonces vamos a mirar el documento. Bueno, entonces aquí vemos que vamos a empezar con la verificación de la compuerta NAND, que es la 74, o en este caso el integrado es el 74HC. Estos son los elementos que vamos a necesitar o lo que se necesitaron para hacer esta parte. Posteriormente pasamos a la hoja de verificación de especificaciones. Esa es una hoja que encontramos por ejemplo, la buscamos como en datasheet.es. Ella nos permite encontrar toda esa información. Aquí podemos descargar el PDF en esta parte y encontrar toda la información para poder contestar pues, las preguntas referente a la que nos hacían. Entonces, por ejemplo, el voltaje de operación, 5 voltios en estado normal, bueno, el mínimo, el máximo, las configuraciones de los pines, como lo vemos acá. Entonces encontramos dos entradas y una salida. Esto lo que vemos también es que tiene una funcionalidad que son cuatro compuertas de dos entradas, en este caso NAND o negación de I, y tiene una limitación térmica de 0 a 70 grados, quiere decir que pues es en la temperatura en la mínimo y máximo que puede funcionar, y la temperatura de trabajo, pues la que se recomienda es la temperatura ambiente. Vamos a ir rápidamente bueno, la tabla, miramos aquí la tabla verdad, entonces tenemos que pues, la única manera para que esté apagado sería el LED, sería en este caso cuando las dos están o están en voltaje alto o están encendidos. El resto pues serían o sea, un 1 o en estado alto, y cuando las dos están encendidos sería un voltaje bajo. Vamos a ir rápidamente al simulador, pues, aquí lo tenemos ya montado. Vamos al montaje, pues bueno, tenemos en este caso la fuente, el conmutador, dos resistencias, en este caso uno por cada entrada para que nos ayude a proteger el circuito en este sentido, el LED, el diodo LED con sus dos partes, cátodo, ánodo, en una resistencia de 220 ohmios para que pues esto pueda protegerlo y funcionar. Tenemos esta la parte de tierra, la conexión a tierra, acá está conectado a tierra la de la fuente, el positivo, la alimentación. Aquí tenemos las dos entradas para las entradas del conmutador o el switch para encender o cerrar, y pues también la potencia o la corriente que se le administra en este punto al circuito. Entonces vamos a encender la simulación para ver que se esté cumpliendo. Entonces como vamos a rápidamente la tabla, vemos que cuando los dos están apagados, pues sencillamente está encendido el LED. Dice que cualquiera de las formas con que esté colocado, él estará encendido. La única manera es que los dos estén en un estado alto. Si vamos, vemos que se apaga el LED. O sea, cumpliendo lo que nos dice la tabla de verdad para este NAND. Ahora, vamos a pasar al siguiente, que es el de la 74C08, que es la compuerta AND. Necesitamos los mismos elementos prácticamente, funciona la misma, el voltaje de operación es prácticamente el mismo, 5 voltios normales. La configuración, bueno, en este caso ya vemos que también tiene dos entradas, una salida. La limitación es térmica, lo mismo, de 0 a 70.
se recomienda que trabaje a temperatura ambiente y pues la funcionalidad es lo mismo, 4 compuertas con 2 entradas en estado AN. Entonces la tabla de verdad, entonces quiere decir que cuando las dos están altas o encendidas o en 1, la salida va a ser 1, el resto la salida va a ser 0. Pues vamos a ir rápidamente, en este caso pues en el simulador quitamos buscamos el 7408, lo ubicamos en las mismas posiciones. Como las entradas son las mismas, pues no tenemos ningún inconveniente y vamos a proceder a verificar. Entonces vamos a dejar las dos apagadas. Nos dice que la única manera para que ella esté encendida es que las dos estén en alto. Entonces si vamos y miramos, hacemos esto, están apagadas, hacemos esto, están apagadas, pero si encendemos las dos, automáticamente enciende el LED, sabiendo que esto está funcionando. Vamos a ir entonces a la siguiente compuerta, que en este caso es la OR, o el integrado 74HC32. Se necesitan los mismos elementos. Según la hoja de verificación, pues nos habla que también, lo mismo que al igual que las otras, tiene un voltaje de 5 voltios, un estado normal de mínimo de 475 a 525, la configuración de los pines, lo mismo, tiene 2 entradas, una salida, pero en este caso es OR, por eso es este símbolo. La tabla de verdad, entonces quiere decir que la única manera para que él esté apagado, o la salida sea 0 o en voltaje bajo, es que los dos estén en voltaje bajo. Con que haya uno con un voltaje arriba, entonces, o los dos arriba, pues en este caso el voltaje va a ser 1. Es una compuerta de 4 compuertas de 2 entradas OR. Temperatura, lo mismo que la otra, de 0 a 70 grados. Temperatura de trabajo, se recomienda que sea la temperatura ambiente. Procedemos entonces a irnos al cheat, lo mismo, lo podemos quitar, funciona igual, o tiene las mismas características, lo buscamos, ¿dónde está? 32, acá está, 74CH, tengamos cuidado que lo coloquemos donde va. Lo mismo, la entrada, la potencia, el polo a tierra, cada una de las puertas a las entradas y la salida al ánodo. Y pues bueno, y vamos a correrlo. Entonces si volvemos, según lo que nos dice la tabla de verdad para este OR, entonces quiere decir que para que él esté apagado, los dos tienen que estar en voltaje bajo. Vemos que están en voltaje bajo. De resto todos tendrían que estar en un estado encendido. Si los dos están encendidos, si bajamos este están encendidos, entonces vemos que se cumple lo que nos está diciendo para este integrado. Ahora, vamos a la siguiente, que sería la compuerta 74HC02. Los mismos elementos. Esta compuerta hace referencia a un NOR o a un OR negado. Voltaje de operación igual, de 5 voltios en estado normal, de 475 a 525 como mínimo y máximo. La compuerta, como vemos, es también cómo está conformada. Vemos la negación, DDO, pero este varía en un tema, y es que la salida ya no la tiene como las otras en el pin 3, sino lo tiene en este caso en el pin 1. Y pues las dos entradas está la primera entrada en el pin 2 y la segunda entrada en el pin 3. Para este caso esta compuerta con la que vamos a trabajar. Funcionalidad, pues tenemos que es una compuerta de 4 compuertas de 2 entradas cada una. Lo mismo, voltaje de limitaciones térmicas de 0 a 70 grados y temperatura de trabajo se recomienda que la de ambiente. Su tabla, entonces vemos que para que ella esté encendida, los dos tienen que estar en un estado bajo. El resto de las configuraciones nos va a dar un estado bajo o ceros en el caso de la tabla de verdad. Entonces, vamos a ir, buscamos el integrado, que en este caso es el 74CH02, lo mismo, vamos acá, buscamos, aquí lo encontramos, puerta NOR, colocamos acá, en este caso, la potencia está en este pin, y la tierra está en este pin. Pero recordemos que aquí nos cambia las entradas. Entonces, aquí vamos a hacer algo para que podamos ver. Bajemos esto un poco para que nos quepa. Primera entrada, recordemos que la primera entrada está en el pin 2. La segunda entrada está en el pin... bueno, vamos a hacer algo rápido para que esto... vamos a ver. Entonces, primero configuremos la salida. Entonces, la salida vemos que está y la mandamos al código. La salida está en el pin 1. La primera entrada está en el pin 2.
y la segunda entrada está en el pin 3. Entonces ya con esta configuración ya podemos trabajar y vamos a ir entonces a simular y vayamos a la tabla de verdad. Entonces nos dice, para que el LED esté encendido, los dos tienen que estar abajo, en voltaje bajo. Aquí lo vemos, los dos están en voltaje bajo y el LED está encendido. Del resto de las configuraciones debería dar un LED apagado, en este caso un voltaje bajo. Entonces miremos, sí, apagado, apagado, y si mando los dos arriba, apagado. La única manera es que los dos estén apagados, cerrados acá el switch, o sea en voltaje bajo. Y como vemos, pues ahí hemos comprobado estas 4 compuertas lógicas que era para esta parte del laboratorio y pues dando respuesta a todo lo que nos indica. Compañeros, muchas gracias, tutor Freddy, y en otra ocasión.